En julio de 1970, Genesis se había desvinculado del sello Decca y había firmado con Charisma Label, bajo cuyo auspicio terminaba de grabar Trespass en Trident Studios de Londres, una obra de folk progresivo producida por John Anthony, quien ya se había desempeñado con Van der Graaf Generator. Fue entonces cuando tuvieron que enfrentar la primera gran crisis, ya que su guitarrista fundador Anthony Phillips, alma lírica y arquitecto sonoro del grupo, se manifestaba agobiado por la imposibilidad de superar su pánico escénico y el sentimiento de angustia que ese temor le provocaba. Su deterioro fue progresivo y visible, pero el incidente que el propio Phillips describió como el inicio de episodios disociativos aconteció el 17 de enero de 1970, en el escenario del Watford College of Technology, ya que miró la guitarra y su mente quedó en blanco. Pensando que era una sensación pasajera, trató de superar esa aversión de actuar ante el público, pero el road manager Richard McPhail recuerda haber presenciado el 27 de junio de ese mismo año un concierto en el Technical College de Hackney, donde también se manifestó en estado casi catatónico. Su última aparición en vivo con la agrupación aconteció en el Sussex Hall de Hewells Heath, el 18 de julio de 1970, tan solo 3 meses antes del lanzamiento de Trespass, luego de lo cual terminó cayendo enfermo con neumonía bronquial, y los médicos le aconsejaron que dejara la banda, cosa que terminó haciendo. La pérdida del amigo de Mike Rutherford desde que integraban el grupo musical estudiantil Anon, el compañero que le ayudó a construir la base acústica de 12 cuerdas que definía el sonido de Genesis, dejó a la formación sin uno de sus pilares compositivos y al borde de la disolución. A McPhail le gusta creer que los convenció de no rendirse durante una reunión que mantuvieron en la parte trasera de una furgoneta estacionada detrás del Marquee Club, pero también reconoce que Banks fue el último en hablar, que sus argumentos fueron los decisivos y que propuso que debían conseguir un nuevo baterista. De hecho, el apartamiento de John Mayhew sucedió casi en simultáneo con la pérdida del guitarrista, aunque su desvinculación no lo sorprendió, ya que él mismo percibía que no estaban completamente satisfechos con su rendimiento, y que su nivel técnico no se correspondía con las aspiraciones que sus compañeros requerían. Para cubrir los roles en batería y guitarra vacantes, publicaron un aviso en el semanario Melody Maker y entre muchos otros, se presentó Phil Collins, un joven baterista de 19 años que había formado parte de bandas escolares, para luego integrar la Cliff Charles Blues Band y a posteriori The Gladiators, junto a su compañero de escuela Ronnie Carroll en guitarra, con el cual se sumó posteriormente al grupo de rock psicodélico Flaming Youth. Es interesante destacar que en el otoño de 1968, poco antes de su paso por The Gladiators, que era una banda de acompañamiento del cuarteto vocal estadounidense The Cliftons, Collins asistió al Marquee Club para ver actuar a Yes, una agrupación que admiraba y que en ese entonces actuaba con Tony O'Reilly en reemplazo de Bill Bruford, ya que este último había abandonado temporalmente la música, pensando en retomar sus estudios de economía y sociología en Leeds University. En esa oportunidad, alguien le comentó que O'Reilly no los convencía y que estaban buscando un nuevo baterista, motivo por el cual Collins se presentó a John Anderson en el backstage, y convinieron que asistiría a una audición el próximo martes, aunque nunca se presentó. Finalmente, Bill Bruford regresó poco antes de que Yes se presentara como teloneros del famoso concierto de despedida de Cream, realizado los días 25 y 26 de noviembre de 1968 en el Royal Albert Hall. La convocatoria en la que decidió participar esta vez, aprovechando que conocía a Tony Stratton Smith, anunciante de la llamada y propietario de Charisma Records, y con el cual se entrevistó el 31 de julio en el Marquee Club, se terminó desarrollando en la casa de los padres de Peter Gabriel, en Chobham, condado de Surrey, a la cual acudió en compañía de su amigo Cary, quien se candidateaba para la vacante de guitarra. Collins recuerda que ambos llegaron temprano ese primer fin de semana de agosto, en el destartalado Morris Manor de Cary, y que había un piano de cola en el patio de la casa y una sombrilla, debajo de la cual se podía instalar la batería Gretsch que llevaba. Dado que había 2 o 3 postulantes delante para su puesto, y como hacía calor, alguien le sugirió que ambos aprovecharan la piscina de la vivienda. También recuerda haber visto a Mike Rutherford en los alrededores de la pileta, vestido con una bata de terciopelo y zapatillas. Y si bien aprovecharon el natatorio, Collins no perdió el tiempo mientras aguardaba, y con esa mezcla de humildad calculada y agudeza competitiva que lo caracterizaría toda la vida, prestó atención a la rutina de los candidatos que le precedieron, consistente en interpretar material de Trespass, memorizando las piezas y los errores que los postulantes cometían.
Cuando llegó su turno, sencillamente no exhibió ninguna de esas carencias y su presentación resultó impecable, al punto que dejó al trío sin palabras, con la certeza de que habían dado con el baterista indicado. Y no solo eso, ya que sus recursos vocales también fueron inmediatamente valorados por Gabriel. Al salir de la casa, Caril supuso que su amigo había fallado en la audición, pero que él lo había logrado, aunque resultó exactamente al revés, cuando Gabriel llamó telefónicamente a Collins para confirmarle que había sido elegido. El 4 de agosto, firmó contrato con Charisma Records por 10 libras esterlinas a la semana, con lo cual quedó formalizada su incorporación a la banda, luego de lo cual, sus nuevos compañeros se tomaron 2 semanas de vacaciones. El 24 de agosto, los 4 músicos comenzaron los ensayos en un antiguo edificio en Farnham, llamado The Moldings, y durante ese tiempo, Collins se alojó temporalmente con los padres de Rutherford. Como todavía quedaba encontrar al merecedor de la guitarra, debieron acudir a su ingenio y principalmente a sus aptitudes musicales para poder presentarse en vivo como cuarteto, promocionando la próxima salida al mercado de su segundo trabajo en estudio. Rutherford ejecutó simultáneamente la guitarra rítmica y el pedal de bajo, mientras que Banks, en un ejercicio de contorsionismo musical, interpretaba las líneas de guitarra solista, a través de un Honor Piano conectado a un amplificador con pedal fuzz. Este último reconocería más tarde que aquella necesidad lo obligó a mejorar su técnica de forma acelerada, ya que debía manejar 2 teclados al mismo tiempo. El 2 de octubre de 1970, Phil Collins debutó en escena con la banda en el Medway Technical College en Chatham, y durante ese mismo mes invitaron a Caril para que ensaye con ellos durante unos 3 o 4 días en la casa de los padres de Rutherford, e incluso llegó a participar en vivo con la banda en el Free Jazz de Princess Risborough el día 6. Finalmente, el 23 de octubre de 1970 se edita Trespass, una obra concebida mayoritariamente con delicada belleza y que sonaba como un susurro elegante en el fragor del rock de la época. La ilustración de su portada consiste en una pintura realizada por Paul Whitehead y presenta un grabado del ilustrador húngaro Willy Pogany. Durante su lanzamiento, registró 6.000 ventas, recibió críticas mixtas y aunque pasó prácticamente desapercibido en su país, ayudó a consolidar la base de seguidores de la banda en vivo, y alcanzó el primer lugar en la lista de éxitos de Bélgica. Dado que la incorporación de Caril no se efectivizó, a pesar del esfuerzo involucrado por ambas partes, la banda siguió presentándose como cuarteto, hasta que Dead Stubbs, propietario del legendario Friars Club, les recomendó que probaran suerte con Meg Barner, procedente de la banda The Farm. Concertada la audición, quedaron conformes con su estilo, y convinieron que participara con la banda de los ensayos preparatorios de Trespass, entre el 18 de octubre y el 1 de noviembre de 1970, debutando con la banda el 3 de noviembre en el escenario del Resurrection Club de Barnet. Recompuesta temporalmente la banda, pudieron añadir al repertorio en vivo la canción The Musical Box, un tema que aún estaba en construcción y que se convertiría en una de las piezas más encumbradas de su trayectoria. Para promocionar el álbum, el 14 de noviembre de 1970, hicieron su debut televisivo en el programa musical de la BBC Disco 2, con los músicos haciendo playback y Gabriel cantando en vivo, quien precisamente recuerda esa presentación como desastrosa. Después de unas 24 presentaciones que acumulaba con la banda, quedó claro que Mike Barner, aunque competente, no estaba al nivel técnico y creativo que Genesis necesitaba, ya que carecía de experiencia con la guitarra de 12 cuerdas, un instrumento fundamental en la paleta sonora del grupo, y su capacidad compositiva no encajaba con las ambiciones cada vez más elaboradas de la banda. En el mes de diciembre, Gabriel lee un aviso clasificado en Melody Maker, que había sido publicado el día 12 de ese mismo mes por un joven guitarrista y compositor, que se definía como imaginativo y que buscaba relacionarse con músicos receptivos, decididos a ir más allá de las existentes formas musicales estancadas. Lo que más le llamó la atención del aviso fue la palabra estancadas, ya que uno de los temas de Trespass tiene por título Estancamiento, y acto seguido llamó por teléfono a Banks para comentarle el asunto. Como resultado de ese guiño del destino, decidieron contactarlo y convinieron visitarlo en su domicilio de Churchill Gardens, en Pimlico, para escucharlo tocar. No buscaban virtuosismo técnico estrecho, sino versatilidad, sensibilidad y apertura. Se trataba de Steve Hackett, con pasado en Canterbury Glass, Hill-Clear, Sarabande y Quiet World, esta última junto a su hermano John, y que venía publicando anuncios desde hacía 5 años en Melody Maker. Una vez allí,
pudieron comprobar la versatilidad del guitarrista mediante la interpretación que realizó de 3 piezas, una de folk acompañado por la flauta traversa de su hermano, algo de jazz libre al estilo de The Waiting Room, y una sesión de blues. Después de esa satisfactoria audición, Gabriel y Banks llevaron a Hackett para que conozca a Rutherford, que en ese momento atravesaba un problema estomacal postrado en cama, y juntos terminaron arreglando para que el guitarrista se familiarice con Trespass y presencie el concierto que ofrecería la banda el 28 de diciembre en el Lyceum Ballroom de Londres. Acordada la incorporación de Hackett como miembro permanente, quedaba poner punto final a los servicios de Barnard, luego de 33 presentaciones con la banda, y Gabriel fue el encargado de darle la triste noticia un 5 de enero de 1971 en Hawthorne, justo después del concierto donde, curiosamente, su antigua banda The Farm era la telonera. Aunque su breve estadía no pasaría inadvertida, porque una de sus contribuciones quedaría registrada en la historia grande de Genesis, ya que fue responsable de escribir buena parte de los fragmentos de guitarra de la segunda mitad de The Musical Box, mientras que la primera parte corresponde a Phillips. Como dato de color, una vez fuera de la banda, Barnard se alejó definitivamente de los escenarios y terminó fundando en 1975 la empresa Bau Digital Audio, para la fabricación de equipos de audio y video de alta gama, disuelta recién en el 2020. Ni bien comenzaron a trabajar activamente con el flamante miembro, comprobaron que se trataba de un guitarrista de otra dimensión y que había desarrollado técnicas que aún no tenían nombre, ya que exploraba el instrumento con una curiosidad cuasi científica que terminaría transformando el sonido de Genesis. La pasión que sentía por las guitarras de 12 cuerdas y por las afinaciones no convencionales hicieron que estableciera un vínculo especial con Rutherford, a pesar que este último reconoció tiempo después que si hubiera podido estar presente el día que audicionó para Gabriel y Banks, posiblemente no lo habría considerado, ya que buscaba a alguien con el mismo estilo y personalidad que Phillips. Su debut en vivo con la banda aconteció el 14 de enero de 1971 en el University College London Union, y esa noche es bien recordada por Hackett, ya que admitió haber estado completamente paralizado por el nerviosismo de ese primer concierto, al punto de quedarse sentado solo sobre el escenario al final de la presentación y desorientado para levantarse y marcharse. El 9 de febrero, el grupo actuó por primera vez en el Rainbow Theatre de Londres, un hito en la vida musical de la capital británica, y el 7 de marzo cruzaron el Canal de la Mancha en un modesto y accidentado viaje en ferry, para ofrecer su primer concierto en el extranjero, precisamente en Bélgica, donde ya eran sorprendentemente populares gracias al éxito de Trespass. Ese debut afuera de su país tuvo lugar en una granja abandonada ante un grupo de jóvenes fans que, para asombro de la banda, conocían la letra de cada canción. El concierto fue grabado por alguien del público, convirtiéndose en el primer registro pirata en directo conocido de Genesis, y tiene además el mérito de ser la única grabación existente de la canción The Light. Charisma Records lo solía incluir en paquetes de conciertos, junto a sus compañeros de sello Vandergraaf Generator y Lindisfarne, denominada Sex Bob Tour, lo que les garantizaba aforos decentes, cuando su propia convocatoria era todavía escasa. Al día siguiente de ese concierto, se presentaron en el programa televisivo belga Pop Shop, cuya grabación se considera perdida, y la que se difundió como la de esa oportunidad, equivocadamente o por razones comerciales, en realidad corresponde a la que realizarían al año siguiente. A esta fecha, el grupo contaba con más de 30 canciones en distintas fases de desarrollo, muchas de ellas escritas cuando Phillips aún formaba parte de la banda. Tal el caso de Silver Sun, escrita inicialmente por Phillips en 1969 con la ayuda de Rutherford, como una cariñosa despedida al baterista original de la banda, John Silver. O The Wooden Mask, coescrita por Hackett y Rutherford, planeada como cara B de un single de Going Out to Get You, ambas grabaciones consideradas hoy perdidas, ya que el sencillo nunca llegó a publicarse.
y también la transformación que sufrió I've Been Traveling All Night Long, la cual pasó por varios cambios de designación antes de convertirse en Can Utility and the Coastliners, incluida en su futuro álbum Foxtrot. Los primeros intentos de trabajar el material de que disponían para un nuevo trabajo mientras estaban de gira resultaron improductivos, ya que necesitaban un tiempo y un espacio que esa rutina les negaba. Pero el 19 de junio de 1971, un accidente que sufrió Gabriel durante el concierto que ofrecieron en el Borough Assembly Hall de Aylesbury, y que le ocasionó una lesión en el tobillo cuando ensayó uno de los primeros crowdsurfings de la historia del rock progresivo, en medio de la interpretación de The Knack, les otorgó el respiro que necesitaban para concentrarse en la composición. Pero fue por poco tiempo, ya que Gabriel se recuperó con la antelación suficiente para que pudieran participar en el Reading Festival del 26 de junio. Al mes siguiente, con la idea de poder sentar las bases de un próximo álbum de estudio, la banda se traslada a Luxford House, una mansión del siglo XVI, ubicada en Crowborough, East Sussex, propiedad campestre del excéntrico y visionario mecenas del rock progresivo británico Tony Stratton Smith. La morada había sido utilizada los 2 meses precedentes por Vandergraaf Generator para desarrollar su álbum Pond Hearts, quienes justamente se estaban trasladando a Trident Studios para registrarlo cuando Genesis arribó. La convivencia en Luxford House, bautizada por los músicos como Toad Hall, en referencia a la morada del señor Sapo en el clásico infantil The Wind and the Willows, fue tanto un periodo de productividad intensa como de tensiones y ajustes. Phil Collins y Steve Hackett, los dos recién llegados, no estaban del todo seguros sobre cuánto podían aportar compositivamente. En palabras de Banks, eran los chicos nuevos, mientras que el resto formaba una especie de camarilla con años de historia compartida. Sin embargo, fue Hackett, confeso admirador del primer King Crimson, quien convenció a sus compañeros de que necesitaban contar con el sonido orquestal que aportaba el Mellotron, y a sabiendas de que ese instrumento era muy caro en esa época y de que Robert Fripp, líder de esa banda, contaba con algunos para su venta, decidieron contactarlo para adquirir uno de segunda mano. Lo cierto es que el guitarrista promotor de la idea, acudió en compañía de Banks al lugar donde King Crimson estaba ensayando, un sitio oscuro y húmedo debajo de una cafetería en Fulham Palace Road, y terminaron acordando la compra de un Mark II, que había sufrido quemaduras en un incendio, pero era reparable. Fripp les aseguró que ese mismo instrumento era el que sonaba en el álbum In the Court of the Crimson King, aunque Banks siempre supuso que podría afirmar lo mismo de cualquiera de las 3 unidades que tenía a la venta, con tal de venderlas a buen precio y rápido. Respecto del trabajo en Luxford, tanto Collins como Hackett se tuvieron que habituar a los altibajos emocionales del núcleo de Charterhouse. El baterista se adaptó rápidamente y sintió que estaba en su elemento, disfrutando de la libertad creativa, el flujo de ideas y la ambición de sus canciones. Distinto el caso del guitarrista, ya que su adaptación le resultó bastante abrumadora, y la comparó como una incorporación a un regimiento, donde no sabía cómo comportarse, aunque reconoce que todos aprendieron mucho entre sí, y con el paso de los días logró cubrir con bastante facilidad el lugar que había dejado Anthony Phillips. Richard McPhail también recuerda haber comprobado la comunicación que establecieron Hackett y Rutherford con sus guitarras, y cuando no los encontraba en el jardín los días soleados, estaban en alguna de las habitaciones de arriba rasgando sus instrumentos. Una vez que contaron con el material para incluir en el futuro álbum, el 2 de agosto volvieron a instalarse en Trident Studios para proceder a la grabación, asistidos nuevamente por John Anthony en el rol de productor, y Dead Hanchel como ingeniero de sonido, quien ya se había desempeñado con Vandergraaf Generator, Elton John y The Nas. Ubicados en un anónimo callejón del Soho, Trident Studios eran en esa época uno de los epicentros creativos del rock británico, y establecieron su reputación cuando en 1968 The Beatles grabó en sus instalaciones Hey Jude, ya que fue el primer estudio del Reino Unido en usar reducción de ruido Dolby, y en disponer de una grabadora de carrete abierto Ampex de 8 pistas, una tecnología de vanguardia en esos años. También era famoso por su piano Bechstein artesanal, de más de 100 años de antigüedad, cuyo sonido característico era muy buscado por los músicos, y de hecho, sería usado por Banks para las secciones de piano acústico en Harold the Barrel. En agosto de 1971, la magia de ese lugar alcanzaría cotas extraordinarias, ya que en un mismo mes pasaron por sus instalaciones David Bowie para grabar Hunky Dory, Elton John para registrar Man Across the Water, y ahora Genesis se disponía a capturar Nursery Rhyme. La banda trabajó con disciplina y rapidez, ya que conocía bien el material con que contaban.
El ingeniero David Hanchell priorizó la química en vivo del grupo sobre la sincronización rígida, evitando el uso de click tracks para preservar el timing natural y la energía. Por su parte, John Anthony insistía en hacer las mezclas de cada tema en una sola pasada. Si estaban llegando al final de una canción y alguien olvidaba activar algún canal, había que volver al principio. Eso, sobre una pista de 10 minutos como The Musical Box, era una fuente de tensión considerable. La mezcla conservó elementos crudos y sin pulir, como leve ruido de cinta y desequilibrios dinámicos, con el objeto de enfatizar la autenticidad del sonido progresivo, diferenciándolo de producciones contemporáneas más refinadas. Aunque al respecto, Richard McPhail fue más directo, y en su opinión, Anthony simplemente no logró capturar el poder de la banda en vivo. Banks empleó el sonido de 3 violines del Mark II en The Fountain of Salmaces y Seven Stones, mientras que el clímax de The Return of the Giant Hogweed utiliza el sonido de metales combinados con fuzz de ese instrumento. Otros elementos que contribuyeron al sonido evolucionado de Genesis fue la ejecución de la guitarra Les Paul que la banda le había comprado a Hackett, junto con un amplificador Howard Stack, y especialmente el empleo de la pedalera electrónica Dotran Mester Bassman por parte de Rutherford, un pedal de bajo electrónico autónomo que dotaba al grupo de una energía hasta entonces inédita. Algunas fuentes indican que para resolver ciertos problemas técnicos con el Mellotron, la banda tuvo que alquilar las instalaciones de RStudios, de George Martin, para realizar algunas sesiones específicas, pero eso no está suficientemente documentado. El 10 de septiembre concluyeron los trabajos en estudio y el álbum terminó saliendo a la venta 2 meses después, precisamente el 12 de noviembre, envuelto en una de las portadas más icónicas del rock progresivo, obra de Paul Whitehead, el mismo artista que había diseñado la cubierta de Trespass y que posteriormente haría la de Foxtrot. Más aún, fue el propio artista quien aportó ideas para el título del álbum, asociando el término crime con la canción de Conan Nursery Rhyme. La pintura, bastante peleada con las proporciones, intenta recrear el estilo victoriano y hace referencia a cada una de las canciones, aunque prevalece el tema The Musical Box, con Cynthia jugando al croquet entre cabezas mutiladas sobre el césped en lugar de bolas, incluida la de su hermano Henry en primer plano. Las edificaciones que figuran en el fondo corresponden a la vivienda donde se crió Peter Gabriel, y la más alejada a la derecha representa el colegio Charterhouse, donde cursaron estudios y entablaron amistad los fundadores de la banda. Cuando Whitehead presentó a los músicos su primera versión, consideraron que no parecía lo suficientemente antigua, y para lograr ese efecto, el artista decidió barnizarla con miel y dejarla secando a pleno sol durante varios días. Lo novedoso del caso fue que atrajo a unas moscas que terminaron pegadas al lienzo, y son las que se pueden distinguir en la esquina superior izquierda de la versión fotográfica final que apareció en el vinilo. La inspiración para realizar la tipografía utilizada para el título de la placa la obtuvo de antiguas latas de la época victoriana. Cuando Charisma Records fue vendida a Virgin Records en 1983, el personal del sello saqueó las oficinas antes de que se efectivice la transferencia, y entre las cosas que desaparecieron, estaban los originales de las 3 portadas que Whitehead desarrolló para la banda. La edición del álbum se produjo en un momento de lanzamientos muy esperados, ya que Led Zeppelin 4 se había puesto a la venta pocos días antes, y Yes anunciaba el estreno de Fragile, 2 placas que se convirtieron en éxitos instantáneos. Para peor, los esfuerzos de la discográfica estaban volcados en la promoción de Fog on the Time, del Indisfan, por lo tanto, el arribo de Nursery Rhyme pasó prácticamente desapercibido. Solamente vendió en su país unas 10.000 copias en su primer tiraje, y ni siquiera figuró en la lista de éxitos británica. Tampoco alcanzó la extraordinaria contribución que generosamente hizo Keith Emerson para promocionarlo, a pedido del sello Carisma. Y más duro aún fue el regreso de Genesis a los circuitos menores, como el Red Lion de Leytonstone o el Lone Center de Cottingham, obviamente sin equipamiento de lujo, sin vuelos en avión privado, y sin grandes progresos económicos, como algunas de las bandas contemporáneas ya disfrutaban. Pero lo que no estaban pudiendo lograr con esta segunda placa ni a 100 kilómetros a la redonda, acontecía a más de 1000 kilómetros de distancia, ya que en Italia habían conseguido ingresar en el 4º puesto de la lista de éxitos. Evidentemente, durante la breve visita que habían realizado por primera vez a esas tierras, el 16 de agosto, ante el auditorio de corte malatestiana, en la ciudad de Fano, dejaron plantada una semilla que empezaba a germinar.
cuando retornaron para cumplir una recorrida de 26 fechas en 2 tramos, el primero desde el 6 al 19 de abril y el siguiente desde el 15 al 29 de agosto de 1972, como parte de la gira promocional del álbum, fueron recibidos como estrellas consagradas, lo que contribuyó muy positivamente en el ánimo y la confianza de los músicos. Es más, este álbum se convirtió en una de las piedras angulares de un fuerte movimiento de rock progresivo italiano y estableció un vínculo inquebrantable entre Genesis y su audiencia en ese país. El 10 de mayo de 1972, en plena gira por el Reino Unido, decidieron grabar el tema Happy the Man, que se terminó lanzando como sencillo en algunos países, junto con Seven Stones en la cara B. Una de las anécdotas más memorables de toda la gira ocurrió el 28 de septiembre de 1972 en el National Stadium de Dublín durante la interpretación de The Musical Box, ya que para sorpresa del resto del elenco, Peter Gabriel apareció vistiendo un atuendo rojo de su esposa Jill, portando una cabeza de zorro confeccionada artesanalmente. Contrariamente a lo que esperaban sus compañeros de semejante actitud bizarra, el resultado generó todo lo contrario, ya que el público enloqueció, y esa imagen quedó grabada en la memoria de toda la audiencia, inaugurando una nueva era en la representación escénica del género. Las reacciones de la crítica al álbum al momento de circular fueron mixtas. Richard Cromelin de Rolling Stone identificó el problema central en la producción y un sonido turbio, seguramente influenciado por la limitación técnica de la grabadora de 8 pistas, y el sonido relativamente áspero y comprimido que distingue este trabajo. Por su parte, Robert Christgau, de Village Voice, fue más sarcástico, ya que se burló de él, utilizando términos usados en el lenguaje victoriano para ridiculizarlo. Sin embargo, las evaluaciones retrospectivas han sido muchísimo más generosas. BBC Music elogió las contribuciones de los 2 nuevos miembros y celebró que la banda haya inventado su propio género, al que denominó rock eduardiano. Incluso Gary Lee, voz y bajo de la banda canadiense Rush, lo incluyó en su lista de álbumes favoritos. Su envase y contenido eran elementos genuinamente nuevos que Genesis aportaba al género, exhibiendo lo macabro cotidiano como materia prima lírica, el cuento de hadas como estructura narrativa, y la capacidad de pasar del susurro al martillazo sin perder coherencia. La canción que abre Nursery Crime es, probablemente, la más compleja y sedimentada de toda la discografía temprana de Genesis. Su historia es un fascinante ejemplo de cómo una obra musical puede construirse a lo largo de años, con muchas manos y múltiples influencias. El germen de la pieza data de 1969, cuando Anthony Phillips compuso una pieza acústica titulada simplemente F-Sharp, que correspondería a la parte del rasgueo acústico del comienzo. La afinación particular de la guitarra de Rutherford, con las 3 cuerdas superiores afinadas en fa sostenido, proporcionó ese sonido tintineante y etéreo que se escucha en la introducción. El sonido agudo de la frase inicial fue creado mediante una técnica de velocidad variable, es decir que la guitarra fue grabada a la mitad de la velocidad normal, de modo que al reproducirse sonaba una octava más aguda. En enero de 1970, la banda fue convocada por un productor de la BBC para que desarrolle la música incidental de un documental que nunca vio la luz, acerca de un pintor citado por las fuentes especializadas como Mac Jackson, del cual no se tienen mayores datos, y esta misma pieza estaba destinada a musicalizar un tramo de imágenes cargadas de sensualidad, las que posiblemente influyeron en la letra definitiva de The Musical Box. Las restantes 3 piezas que destinaron a este trabajo y que terminaron siendo publicadas en 2008 en el bonus CD incluido en el box set Genesis 1970-1975, fueron el germen de otras tantas que se terminaron editando a futuro en diversos álbumes del grupo. La versión definitiva de The Musical Box tomó más de un año en completarse. Durante la etapa del cuarteto, Banks doblaba las partes de guitarra en los teclados para el directo, y cuando Mick Barnard se incorporó, como ya se dijo, desarrolló la sección de guitarra de la segunda mitad. Al arribar Steve Hackett, la canción estaba esencialmente terminada, por lo tanto, se limitó a interpretar las partes ya escritas por otros, aunque lo hizo brillantemente. Su contribución fue añadir el efecto que simula el sonido de una caja de música, que se escucha justo antes del verso Here It Comes Again. Este proceso de escritura tan colectivo y extendido en el tiempo, convierte a The Musical Box en una rareza dentro del catálogo de Genesis, ya que es la única canción con 7 créditos de composición legítimos. Su lírica narra un cuento de hadas victoriano de singular crueldad.
Cynthia decapita a su hermano Henry con un mazo de croquet. Al regresar a casa, Cynthia toca la vieja caja de música de Henry, liberando su espíritu, que regresa convertido en un anciano. El anciano Henry, frustrado y desesperado, intenta seducir a Cynthia de manera insistente y perturbadora, hasta que la enfermera de la casa entra en la habitación y destroza la caja de música, acabando con el espíritu de Henry. Gabriel ha declarado que su inspiración literaria para la letra proviene de novelas victorianas oscuras como Great Expectations, de Charles Dickens, y The Turn of the Screw, de Henry James. En el escenario, el cantante narraba la historia antes de interpretar la canción. For Absent Friends es la pequeña joya acústica que sigue a The Musical Box, compuesta principalmente por Phil Collins y Steve Hackett, quien declaró haberse inspirado en Eleanor Rigby de The Beatles. La mayor parte de su letra fue escrita en el jardín de Luxford House y narra una mañana dominical, durante la cual dos ancianas acuden a la iglesia para recordar a sus maridos fallecidos. El guitarrista recuerda haber sido bastante tímido a la hora de presentar la composición a los fundadores de la banda, pero fue recibida con mucho beneplácito por estos, a tal punto que se convirtió en la primera canción de Genesis en la que Collins interpreta la voz principal. La tercera pieza del álbum constituye uno de los momentos más explosivos y técnicamente significativos de toda la discografía de Genesis. Su lírica está parcialmente inspirada en una historia real acontecida en el siglo XIX, cuando un explorador victoriano trajo desde Rusia la planta Heracleum mantegaceanum, la cual se convirtió rápidamente en una plaga en Inglaterra, con el peligro de que su savia provoca quemaduras severas en la piel y puede causar la muerte. Musicalmente, la pieza es una demostración de fuerza. En su introducción, Hackett despliega el uso del tapping, una técnica cuyo antecedente se remonta a los años 30 con Russ Mack, y en 1965 también la empleó el guitarrista Vittorio Camardese. Lo curioso fue que por primera vez se aplicaba en el contexto del rock, y que la hizo sonar de una manera específica, abriendo el camino para que Van Halen la popularizara masivamente en 1978, con su tema Eruption. La canción se originó durante la etapa del cuarteto, cuando Banks tocaba las partes de guitarra en los teclados, aunque la incorporación de Hackett hizo que la pieza cobrara verdadera vida. La sección final remata la primera cara del disco con una intensidad que deja al oyente sin aliento. La segunda cara del vinilo original se abre con Seven Stones, una pieza concebida por Banks y coescrita con Gabriel. La canción entrelaza tres fábulas victorianas. Un ojalatero nómada que encuentra 7 piedras como buen augurio, unos marineros guiados por un ave hacia la salvación y un granjero crédulo estafado por un anciano astuto. Hackett escribió El puente World Only Grieves Him, la sección con voces sin letra que otorga a la canción ese carácter coral casi medieval. Si hay una pieza que demuestra la capacidad de Genesis para el humor negro más refinado, esa es Harold the Battle. Escrita principalmente por Gabriel, con la ayuda de Collins en la letra, la canción narra la historia de un hombre que contempla el suicidio desde lo alto de un edificio, rodeado de una multitud que reacciona de formas completamente distintas. El piano de Banks en el tétrico final deja al oyente inferir cuál fue el destino del pobre Harold. Gabriel y Collins grabaron sus voces de forma completamente separada, encarnando cada uno los diferentes personajes de la historia, empleando un acento muy particular que se repetiría a futuro, convirtiéndose en una marca registrada de la banda. La balada Harlequin, la pieza más suave y folky del álbum, fue escrita casi exclusivamente por Mac Rutherford. Sus letras impresionistas, que hablan de niebla que disuelve los árboles y colores que se desvanecen, son interpretadas por Gabriel y Collins, cuyas voces suenan en armonía sobre guitarras acústicas de 12 cuerdas. Aunque a veces esta canción fue utilizada como apertura en las presentaciones, en reemplazo de Happy the Man, Rutherford fue muy crítico, tanto con sus líneas de guitarra como con sus propias letras. Y Banks también se volvió crítico con el tiempo. El álbum cierra con su segunda gran épica, una pieza de más de 8 minutos que narra el mito griego de Hermafrodito y Salmacis, extraído directamente de las Metamorfosis de Ovidio. Banks escribió el núcleo de la pieza brevemente, durante su paso por la universidad, aunque también se nutrió del material que desarrollaron para el documental de Meg Jackson. El tecladista interpretó su pieza con el mellotron de una forma particularmente inspirada, a pesar de lo cual, es una de las canciones que la propia banda reconoció que nunca consiguió capturar correctamente en estudio, ya que sonaba más plana y laboriosa que la versión en vivo, donde cobraba verdadera vida.
En mayo de 1974, con Foxtrot en England by the Pound circulando en la calle y Genesis transformándose en una realidad comercial en su país, Nursery Crime ingresó por primera vez en la lista de éxitos británica en el puesto 39. En el año 1978, el Sindicato Nacional de Ediciones Fonográficas de Francia reconoció al álbum con disco de oro al registrar las 100.000 copias vendidas en ese país. Y el 23 de julio de 2013, su homónimo del Reino Unido lo certificó con disco de plata al acreditar ventas superiores a las 60.000 unidades. Nursery Crime es una de esas obras que definen la categoría de clásico tardío, despreciada en su momento, incomprendida por el mercado doméstico, apenas vendida en su lugar de origen, pero reconocida desde el primer momento en tierras muy alejadas de su cuna e idiosincrasia. El álbum que esquivó el éxito en la Gran Bretaña de 1971 es hoy, más de medio siglo después, una de las obras más reverenciadas del rock progresivo. Su importancia histórica es múltiple, por cuanto es el primer trabajo de la formación clásica de Genesis. Contiene uno de los primeros usos documentados del tapping de guitarra en el rock, aunque no su invención. Introduce a Phil Collins en voz. Inaugura la tradición del teatro escénico, que hará de Gabriel uno de los performers más originales de su generación. Y actuó como catalizador de la identidad que adquirió el rock progresivo italiano. Mientras el rock progresivo de la época aspiraba a lo universal y lo grandioso, teñido con mitos cósmicos, filosofías orientales y distopías futuristas, Genesis construyó en Nursery Crime un universo radicalmente local y doméstico, enfocado en la Inglaterra victoriana de los cuentos de hadas oscuros, los decapitados en campos de croquet, las ancianas que van a misa los domingos, los suicidas rodeados de curiosos, y las plantas invasoras con nombre científico. Fue el primer álbum progresivo que sonaba a literatura inglesa del siglo XIX en lugar de a ciencia ficción del siglo XXI, combinando esa intimidad narrativa y ese humor negro genuinamente británico, con una arquitectura musical que alternaba la brutalidad eléctrica más descarnada y el lirismo acústico más delicado dentro de una misma pieza, sin que la costura se notara jamás. El propio Peter Gabriel lo resumió con su habitual precisión poética, cuando expresó: One step towards the shade. There was more sun shining in Trespass, more folky fields and open spaces, and in Nursery Crime we went indoors. Es una descripción perfecta de un álbum que, como los mejores cuentos de hadas victorianos que lo inspiran, guarda sus secretos más oscuros en las habitaciones más íntimas.